No sabes lo que me ha costado. Hasta llegar Ha costado mucho. Hasta llegar a una Ha sufrido. tranquilidad emocional, una paz interior que es lo que quiero seguir fomentando en mi vida. Me rodeo de gente que me quiere, valoro muchísimo el día a día, soy una persona muy positiva y eso me ha llegado a estar aquí. Vale, yo perdono, y perdono porque no los tengo en mi vida. Son personas que inclusive atacándome de la manera que me atacaban no estaban en mi vida, pero no olvido, no puedo olvidar. La impotencia de sentir que todo lo que yo hacía y lo que no hacía parecía que no valía. No servía para nada. Y entonces tuve que dejar la televisión y tuve que dejarla... Y justamente... Pues te digo una cosa, porque la televisión te quiere. Vale, yo tengo que dejar claro que yo no dejé la televisión, dejé de trabajar asiduamente en la televisión para no tener que afrontar Para sanar. frentes que no venían conmigo o si venían conmigo me hacían daño. Este sábado 26 de julio marcó un giro inesperado en la actualidad televisiva con la reaparición de Chayo Moedano, una presencia que nadie anticipaba y que, sin embargo, terminó acaparando el foco mediático. Su retorno, lejos de pasar inadvertido, estuvo teñido de matices contradictorios. Por un lado, fue acogida con entusiasmo por parte de quienes la seguían desde hace años, y por otro, generó un revuelo silencioso en el plató, al coincidir con el estreno de Terelu Campos como conductora del programa. La coincidencia no fue menor. Mientras Terelu intentaba abrirse paso en una nueva faceta profesional que no terminó de convencer a la audiencia, Chayo reaparecía con una contundencia inesperada, envuelta en aplausos, reconocimientos y, sobre todo, con una tranquilidad emocional que contrastaba con el caos de su entorno. Nada más cruzar el umbral del plató, Chayo lanzó una declaración que dejó a todos perplejos. No lo hizo desde la confrontación directa, ni alzando la voz, pero sus palabras estaban cuidadosamente calculadas, construidas para calar hondo. Se refirió a su maternidad como una vocación sagrada, como el eje que da sentido a su vida, y aunque en ningún momento mencionó a Rocío Carrasco por su nombre, la alusión fue más que evidente. «Estoy en este mundo para criar a mis hijos y para compartir mi música», afirmó con una serenidad desarmante. La frase, aparentemente inofensiva, resonó como una respuesta velada, una especie de réplica indirecta a su prima, con quien mantiene desde hace años una relación marcada por la distancia emocional, los desencuentros públicos y la falta de reconciliación. El discurso de Chayo giró constantemente en torno a sus hijos. Lo repitió varias veces, como si necesitara reafirmarlo no solo ante los demás, sino ante sí misma. Mencionó que tiene 3 hijos maravillosos, que no padecen ninguna condición médica, que se levanta cada día con una sonrisa por tener la fortuna de acompañarlos en su crecimiento. Y aunque sus palabras parecieran centradas en el ámbito personal, muchos interpretaron que esas afirmaciones eran algo más. Una crítica disfrazada, una comparación implícita con la actitud de Rocío Carrasco, quien ha sido cuestionada públicamente en múltiples ocasiones por su distanciamiento con su propio hijo. Chayo no necesitó decirlo abiertamente. Bastó con que recalcara su dedicación absoluta a la crianza para que el mensaje se entendiera sin rodeos. Mientras Terelu lidiaba con un plató desbordado, incapaz de manejar los ritmos del programa ni la energía dispersa de los colaboradores, Chayo mantenía la compostura. El público la respaldaba, los aplausos no cesaban, y curiosamente, ninguna crítica parecía estar dirigida a ella. Al contrario, las redes sociales se volcaron en señalar la falta de soltura de Terelu como presentadora. Se habló de su inseguridad, de los silencios incómodos, de su incapacidad para marcar los tiempos en un formato que exige firmeza y control. Todo ese desorden favoreció a Chayo, que supo aprovechar el momento y destacar, incluso sin proponérselo. Una parte especialmente intensa de su intervención estuvo marcada por la mención de uno de sus temas musicales más emblemáticos, ¿De qué vas? Según explicó, esa canción surgió como una respuesta emocional a quienes durante años se han dedicado a despreciarla públicamente. Nombres como Kiko Hernández, Belén Esteban y otros rostros del universo Sálvame fueron los blancos tácitos de sus versos. Aunque nunca los nombró directamente, el subtexto era claro. Habló del menosprecio, del sarcasmo, de los chistes a su costa y del daño que todo aquello le provocó. Recordó cómo muchos se mofaban de sus aspiraciones artísticas, cuestionaban su talento y la señalaban como un personaje menor en la historia de su familia. Frente a eso, Chayo eligió expresarse a través de la música, y con esta canción dejó claro que ya no piensa callar ni agachar la cabeza. Otro de los momentos destacados fue cuando presentó el tema Fénix. Su interpretación fue potente,
llena de emoción y con un nivel de entrega que recordó a su tía Rocío Jurado. Muchos consideran que su voz tiene una fuerza casi heredada, y que si no ha brillado más en el panorama musical es por razones externas. Celos, rivalidades familiares, o simplemente por no haberse plegado a ciertas dinámicas del espectáculo. En contraste, se comentó que Amor Romeira, quien también interpretó la canción, no estuvo a la altura y terminó por empañar el sentido original del tema. Para Chayo, cantar es más que una profesión, es una manera de exorcizar heridas, de plantarse frente al mundo y decir aquí estoy, y no me voy a esconder. En un tramo profundamente íntimo y revelador de la conversación, Chayo Moedano decidió abrirse como pocas veces lo había hecho ante el público y la prensa, compartiendo un episodio crucial en su vida que marcó un antes y un después en su historia personal y profesional. Relató el momento en que tomó la difícil, pero imprescindible, decisión de alejarse de la televisión, un medio que la había visto crecer y consolidarse como figura pública, pero que también terminó por convertirse en un espacio hostil y agotador para ella. Con una sinceridad palpable, explicó que su alejamiento no fue resultado de la falta de oportunidades o de una carrera en declive, sino más bien una elección consciente, motivada por la necesidad de cuidar su salud mental y su estabilidad emocional, valores que ella empezó a colocar por encima de cualquier otro aspecto relacionado con el éxito o la fama. Chayo recordó cómo la exposición constante y la presión incesante de un medio tan voraz como la televisión, con su ritmo frenético y sus demandas impuestas desde lo mediático y lo comercial, fueron minando poco a poco su bienestar interior. Esta presión no solo provenía de las cámaras o de la audiencia, sino de un entorno saturado de conflictos, polémicas y enfrentamientos que se volvían cotidianos y que ella ya no podía controlar ni manejar de manera saludable. En sus propias palabras, el medio dejó de ser un espacio creativo y de expresión para transformarse en un escenario tóxico, lleno de exigencias que atentaban contra su paz. Fue esta realidad la que la llevó a tomar la firme decisión de apartarse, de poner distancia para reconectar con ella misma, para reencontrarse con su esencia y, sobre todo, para proteger aquello que más valoraba, su salud mental y la estabilidad de su vida familiar. Ella explicó que no quiso enfrentarse a ciertos frentes, ni participar en batallas mediáticas que solo habrían puesto en riesgo su matrimonio y la armonía de su hogar. Fue una decisión consciente de evitar conflictos que podrían haber desgastado y fracturado la base sobre la que había construido su vida. En ese sentido, el retiro no significó una rendición ni una derrota, sino una estrategia para preservar lo esencial. Alejarse fue un acto de valentía que le permitió crear un espacio donde podía ser madre con tranquilidad, donde podía criar a sus hijos en un ambiente de calma, amor y libertad, algo que para ella tiene un valor incalculable y que ningún reconocimiento público podría reemplazar. Durante la charla, también aprovechó para reflexionar sobre cómo la exposición mediática puede arrasar con la vida de muchas personas, incluyendo a quienes ella más quiere. Con un tono de nostalgia y tristeza, recordó el desgaste emocional y las heridas abiertas que sufrieron figuras cercanas a ella, como Rosa Benito y Amador Moedano, quienes se vieron atrapados en un torbellino mediático que amplificó sus diferencias personales y convirtió sus conflictos familiares en un espectáculo público. Describió con detalle cómo la exigencia constante de generar contenido, el tener que alimentar una narrativa que mantenía al público enganchado, terminó siendo una carga demasiado pesada para ambos, afectando su bienestar emocional y la salud de sus relaciones personales. Chayo reconoció también que Rosa Benito tuvo que hacer muchas cosas por necesidad económica, enfrentándose a situaciones y compromisos que, bajo otras circunstancias, seguramente habría rechazado. Este sacrificio, dijo, era el reflejo de un entorno que no solo era competitivo sino también implacable, donde la presión para mantenerse vigente y relevante podía llevar a las personas a aceptar condiciones que les perjudicaban profundamente. Para ella, todo ese entorno mediático se había convertido en un espacio tóxico, una atmósfera asfixiante que ponía en riesgo no solo su salud mental, sino también la integridad y la armonía de su núcleo familiar. Fue esta comprensión la que también motivó su alejamiento, porque sabía que su permanencia en ese ambiente podía dañar el vínculo que tanto le costaba preservar y fortalecer. En definitiva, el retiro de Chayo no fue una huida, sino un acto de protección personal y familiar, una forma de poner límites claros y de elegir la paz por encima de la fama o el éxito momentáneo. En su relato, queda claro que priorizar su bienestar y el de los suyos fue lo más importante, y que a pesar de los sacrificios y las oportunidades que perdió, esa elección le permitió vivir de manera más auténtica, libre y en armonía con sus valores. Al final de la conversación, su mensaje fue contundente y esperanzador. Chayo Moedano dejó claro que su regreso a la esfera pública no tiene como propósito confrontar ni alimentar polémicas. No ha vuelto para enzarzarse en batallas mediáticas ni para responder a ataques o críticas. Sin embargo, tampoco piensa regresar para permanecer en silencio o dejarse invisibilizar.
Su aparición es un acto firme de afirmación personal, un gesto de empoderamiento que dice claramente que está viva, que sigue creyendo en sus sueños y que, aunque muchos la hayan subestimado o hayan dudado de su capacidad, ella sigue siendo dueña de su historia y su destino. La música ha sido, para ella, más que una profesión o una pasión. Ha sido un refugio, una vía de escape y un escudo frente a las adversidades. Gracias a la música ha podido expresar sus sentimientos, sanar heridas y encontrar fuerzas para seguir adelante. Sus hijos, por su parte, son su motor, su razón de ser y el centro de su universo. Ellos le dan la energía y la motivación para no rendirse, para seguir luchando y para construir un camino lleno de amor, compromiso y propósito. Aunque las críticas y los juicios siguen presentes, Chayo se muestra en paz consigo misma, con una convicción sólida y una serenidad que solo puede provenir de quien ha aprendido a valorarse y a priorizar lo que realmente importa. Ella afirma con firmeza que vino al mundo para criar, para amar y para cantar, y que no está dispuesta a rendirse ante nada ni ante nadie. Su historia es la de una mujer fuerte, resiliente y llena de vida que ha aprendido a escuchar su voz interior y a seguir su propio camino, sin importar los obstáculos que se interpongan. Existió un programa televisivo que, desde su comienzo hasta el final, se empeñó en minar y arruinar la reputación de esta mujer, no solo por el escándalo relacionado con Antonio Tejado, sino también a partir de los rumores y conflictos que rodearon a su esposo. Luego, se sumaron todas las controversias surgidas de esa maquinaria implacable que es la televisión sensacionalista, que no dejó de señalarla y atacarla sin tregua. Su trabajo, su manera de actuar, sus palabras y sus silencios fueron constantemente analizados bajo la lupa de la crítica más destructiva, sin dejar de lado tampoco los ataques hacia su madre, quien igualmente se convirtió en blanco de burla y desprecio. Seguramente recordaréis aquel clip que se viralizó con rapidez, en el que Chayo Moedano y Rosa Benito interpretaban una canción mientras que Kiko Hernández y Mila Jiménez se mofaban de ellas con imitaciones grotescas, comparándolas con gatos atropellados, cantando de manera ridícula solo para conseguir risas y burlas fáciles del público. Paradójicamente, con el tiempo, estos mismos que se dedicaban a humillarlas terminaron convirtiéndose ellos mismos en motivo de burla y desprecio dentro del mismo programa. Pero el dolor y el daño emocional que sufren quienes luchan por salir adelante en el mundo artístico y musical a causa de semejante humillación es algo que nadie fuera de esa persona puede comprender con exactitud. La crueldad de humillar a alguien de esa forma, que simplemente intenta abrirse paso y ser reconocida por su talento, carece de justificación alguna, no tiene sentido ni propósito, y el vídeo que demuestra esa humillación fue tan contundente y devastador que basta para evidenciar el nivel de maltrato mediático al que fue sometida. Cuando se habla de la trayectoria de esta artista, ella misma valora no solo su papel como intérprete, sino también el hecho de que es compositora y creadora de sus propias canciones, muchas de las cuales han sido interpretadas por otros artistas, lo que habla de su talento y reconocimiento en la industria musical. Además, ella destaca la importancia de conservar su salud y de contar con un amor sólido y duradero, una relación que lleva más de 16 años acompañándola y que considera un pilar fundamental en su vida, un vínculo que piensa que será para siempre. Estos aspectos, aparentemente sencillos, son los que verdaderamente sostienen a alguien frente a la tormenta mediática y personal que ha vivido. Pero no solo ella ha sido víctima de ataques, su familia también ha padecido las consecuencias de ese acoso constante, especialmente por parte de la productora y de todos los integrantes que estuvieron detrás de esa maquinaria que dificultó enormemente su vida. Se inventaron relatos absurdos y difamatorios sobre su esposo con la clara intención de destruir su reputación, y en consecuencia, dañar a toda la familia Moedano, incluyendo a Rosario, lo que hace la situación aún más dolorosa y difícil de soportar. A pesar de todo, su reaparición en el mundo público fue impecable y digna de admirar. No necesitó recurrir a vender historias personales ni a explotar conflictos familiares ni polémicas para regresar con fuerza y credibilidad. No mencionó ni a su madre ni a su padre, ni habló de Antonio Tejado ni de ningún otro tema conflictivo para hacerse visible nuevamente. Esto demuestra que los programas de televisión ya no ven a Chayo Moedano como un cebo para atraer audiencia a base de polémicas y carnaza. Más bien, creo firmemente que ella, además de su faceta como cantante y persona que opina con criterio, tiene mucho que aportar y ofrecer en un programa televisivo, y sería justo que se le diera esa oportunidad. Lleva años esforzándose y trabajando para merecer ese espacio, y es triste ver que mientras algunos personajes sin ninguna preparación ni trayectoria se benefician de la exposición gratuita, ella ha tenido que batallar contra viento y marea para lograrlo. Ojalá muy pronto podamos verla en un programa donde su talento y dignidad sean valorados y respetados como se merece, porque realmente lo ha ganado con esfuerzo y constancia.
Lo más doloroso es que esas imágenes, por duras que sean, apenas representan una pequeña fracción dentro de un largo historial de maltratos mediáticos que sufrió, muchas veces sin la posibilidad de poder responder o defenderse con la misma fuerza, quedando a merced de una maquinaria que no tenía límites para hacer daño. Fue un acoso implacable que atravesó incluso los límites del respeto básico y la ética periodística, evidenciando una cultura de explotación y de desprecio hacia la persona que estaba detrás del personaje público. En uno de los momentos que quizás se recuerdan con más intensidad y que ilustran perfectamente esta situación, Kiko Hernández, una figura relevante dentro de ese mismo entorno mediático, reaccionó de manera especialmente agresiva y ofensiva ante las declaraciones que ella hizo al hablar abiertamente sobre el maltrato y el acoso que estaba sufriendo. Lejos de mostrar cualquier tipo de empatía, apoyo o respeto, optó por desacreditarla públicamente, acusándola directamente de mentir y negando rotundamente cualquier responsabilidad propia o del programa en las acusaciones que ella planteaba. Esta negación no fue solo una defensa, sino que fue acompañada por amenazas explícitas de emprender acciones legales contra ella por sus declaraciones, argumentando que no existía ninguna denuncia formal en su contra y usando esto para deslegitimar por completo sus palabras. Este acto no solo fue una forma de intimidación, sino que también refleja la manera en que en estos ambientes mediáticos se manipula la verdad y se intenta controlar el discurso para proteger intereses propios, incluso a costa de silenciar a quienes sufren. Aún más preocupante fue la justificación que él mismo dio a toda esta humillación pública, señalando con un cinismo evidente que esas polémicas generaban audiencia y que, aunque fuera doloroso para ella, ese era el precio que debía pagar por aparecer en televisión. Este argumento reduce a la persona a un mero producto de consumo, a un espectáculo donde el sufrimiento se convierte en un bien comercial, deshumanizando completamente la situación y legitimando un trato que es injusto y cruel. Además, Kiko Hernández no dudó en utilizar aspectos profundamente personales y vulnerables de su vida para atacarla aún más, haciendo referencia a su situación económica precaria y a las dificultades que enfrenta como madre de 3 hijos. Este tipo de ataques personales, lejos de aportar algo al debate o a la verdad de los hechos, tuvieron como objetivo claro deslegitimar su postura, minar su credibilidad y hacer que la audiencia dudara de sus palabras, todo ello apelando a circunstancias privadas que deberían haber sido respetadas y protegidas. Este episodio en concreto es un claro reflejo de la toxicidad y la falta de ética que prevalecen en ciertos ámbitos del mundo mediático, donde el afán por el escándalo y por aumentar las cifras de audiencia se sobrepone a los principios básicos de respeto, verdad y dignidad humana. Es una cultura que sacrifica a las personas en el altar del entretenimiento, sin importar el daño que esto pueda causar, y donde la verdad queda subordinada a la construcción de narrativas que buscan mantener vivo el interés del público a cualquier costo. Lo que estas situaciones revelan, en última instancia, es una carencia profunda de humanidad y empatía en el modo en que ciertos medios y profesionales del sector se relacionan con las personas que exponen en sus contenidos. Se establece así una dinámica de destrucción sistemática donde los protagonistas se convierten en piezas descartables, simples herramientas para alimentar un circo mediático voraz y despiadado. En medio de este panorama tan desolador, resulta extraordinariamente admirable y digno de reconocimiento la fortaleza, la dignidad y la serenidad con la que Chayo Moedano ha sabido mantenerse firme y resistir durante todo este proceso. A pesar del constante y persistente acoso, del sufrimiento emocional profundo y de la voraz exposición pública a la que fue sometida durante largos periodos, ella ha demostrado una admirable capacidad para conservar un compromiso firme, inquebrantable y constante con su salud mental, con su familia y con su carrera artística. En un entorno lleno de hostilidad, provocaciones continuas y ataques personales, ha sabido mantenerse fuerte y con la mente clara, evitando caer en la trampa de responder con desesperación, resentimiento o cualquier tipo de reacción que pudiera terminar desgastándola aún más o afectando negativamente su bienestar. Esa entereza, esa fuerza interior y esa resiliencia que le permiten mantener la calma, la coherencia y la dignidad incluso en medio de la tormenta más violenta, son cualidades excepcionales que merecen ser valoradas, admiradas y reconocidas en toda su magnitud y profundidad. Porque esa capacidad no solo revela resistencia o fortaleza, sino que muestra la verdadera esencia de una persona que se niega rotundamente a ser derrotada por las circunstancias adversas y complejas, que elige mantenerse en pie, seguir adelante y construir su camino a pesar de todo lo que ha tenido que soportar y superar. Por todo ello, resulta fundamental y necesario recordar que detrás de todo ese ruido mediático ensordecedor, de las polémicas constantes, de las imágenes que con frecuencia se presentan solo como entretenimiento superficial o espectáculo efímero, hay una persona real, tangible y humana. Una persona con sentimientos profundos, sueños legítimos, derechos inviolables y una dignidad que merece ser respetada, protegida y valorada en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Reconocer y apreciar esa humanidad no debería ser una opción o algo secundario,
sino que debe constituir una prioridad esencial e ineludible en cualquier análisis, reflexión o discusión seria y responsable sobre estos casos. Sobre todo cuando la vorágine mediática tiende a deshumanizar, a reducir a las personas a meros objetos de consumo, a personajes a los que se juzga sin contemplación y a quienes se les priva de empatía y respeto. Es demasiado fácil, y peligroso, perder de vista que detrás de la pantalla, detrás del foco, de los titulares sensacionalistas y del ruido, hay vidas reales, con emociones auténticas y complejas, que merecen justicia, comprensión y un trato digno y respetuoso. La historia de Chayo Mohedano se presenta, en definitiva, como un recordatorio contundente, profundo y necesario de que el respeto a la dignidad humana debe ser siempre el principio fundamental que guíe cualquier trato, comentario o exposición pública. Porque la verdadera fortaleza no reside solamente en soportar las adversidades y las injusticias que la vida pueda presentar, sino que está en quienes, a pesar de esas dificultades, son capaces de mantener intacta su esencia, de seguir adelante con la cabeza en alto, de levantarse una y otra vez y de reclamar, con absoluta justicia, el respeto y la consideración que todos y cada uno de nosotros merecemos como seres humanos. En un mundo donde el sensacionalismo y la polémica parecen reinar, esta historia nos recuerda la importancia de no olvidar nunca la humanidad detrás de cada historia, la necesidad de fomentar la empatía y de construir una cultura mediática más ética, justa y respetuosa.